para mí siempre es un gusto participar con ustedes, ver cómo crecen, cómo están firmes en el Señor, ¿cierto? Los más antiguos como los que han ido llegando, incorporándose, ver este grupo precioso de alabanza, pero por sobre todo un corazón dispuesto, ¿sí? Un corazón que está dispuesto a seguir siendo transformado por el Señor a través de su Espíritu Santo. Creo que eso es definitivamente lo que marca la diferencia en todos nosotros. Así que qué bueno poder saludarle y poder estar aquí, poder también, como decía Francisco, ¿cierto? Disponernos a que el Señor nos enseñe, disponernos a que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. No somos una obra terminada, aunque Él nos ve como una obra terminada, así como el escultor que ve esa roca, una piedra viva, y ve Él su obra, ¿cierto? Cualquiera pasa por ahí y uno dice, no, es una piedra y qué va a hacer con ella. Pero, ¿cierto? A través, el escultor solo sabe, ¿cierto?, cómo va a ser esa obra a través de esa piedra viva. Y cada uno de nosotros, ¿cierto?, dice Pedro, somos una piedra viva que está siendo esculpida, que está siendo transformada y que tiene vida. Y que por el Señor estamos de pie, ¿sí? Solo Él sabe hasta cuándo vamos a estar de pie, ¿cierto? Pero mientras tanto estamos dependiendo de Él. Gracias. Estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Santa Marta, pues hace el 2003 fui consagrado al servicio a tiempo completo acá, en el Congreso en Santa Marta. Aquí hay algunos compañeros del ministerio, ¿sí?, de vida estudiantil. En aquella época éramos jóvenes universitarios. Jóvenes todavía, dicen por allá, pero bueno, Dios es fiel y siempre nos encanta ver las cosas que Dios hace. Hoy quiero compartir con ustedes Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Hemos estado en la iglesia compartiendo el libro de los Hechos y bueno, estos 3 versículos pues son muy conocidos, bastante predicados. Estoy seguro que aquí así lo hacen. En el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, pensaba en lo que la Biblia dice, que gente de todo pueblo, lengua, nación le adora. Y qué espectacular, qué especial se siente adorar con ustedes. Es una marca del Espíritu de Dios. Y quiero hablarles de esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Bueno, ahí me faltó la tilde en la segunda I, la iglesia de Antioquía. Y su servicio consagrado. Esta iglesia, ¿cuántos de ustedes conocen qué saben de la iglesia de Antioquía? Lo que sepan. Que estaba en Antioquía. Bueno. Estaba en Asia. ¿Cuántos saben de la iglesia de Jerusalén? Recuérdame de la iglesia de Jerusalén. Que estaba en Jerusalén. De la iglesia de Éfeso, de Gálatas, de Corintios. Casi no hablamos de la iglesia de Antioquía. Y es una iglesia muy importante. Antioquía, pues es una región 400 años antes aproximadamente, había sido fundada por un rey griego de la dinastía Seleucida, Antíoco, el rey Antíoco, y uno de sus hijos, el cuarto de ellos, llamado Antíoco Epífanes IV, fue a Jerusalén, entró al templo, sacrificó un cerdo y puso allí una estatua de Zeus, y a eso se conoce como una prefiguración de la abominación desoladora. Y desde allí se persiguió fuertemente a los judíos. Ellos se rebelaron y luego tomaron, conquistaron de nuevo Jerusalén y rededicaron el templo. Lo dedicaron y lo consagraron. Y en ese proceso, en ese lugar, pues
unos 200 años más tarde, pues el Señor va a estar allí ejerciendo su ministerio. Y cuando viene el libro de la presencia de Pentecostés y viene la persecución, en ese lugar que había sido un lugar de muy grata recordación, porque este hombre llamado Antíoco Epífanes, que significaba Dios manifestado, Epífanes, la gente le llamaba el rey loco, le decían Epímanes, el rey loco, y este hombre pues tuvo un gran perjuicio al pueblo de Dios. Pero Dios es experto en cambiar nuestras situaciones, nuestras historias de dolor, nuestras historias de crisis en unas oportunidades para crecimiento. Cuando el Señor le encargó a la iglesia en Hechos 1:8, le dice: quiero que vayan y hagan discípulos, quiero que sean llenos del Espíritu Santo y me sean testigos hasta lo último de la tierra. Él esperaba que la iglesia llevara el mensaje hasta lo último de la tierra, empezando desde Jerusalén. Dice: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén tuvo problemas en cumplir ese mandato. Tuvo dificultades. Dios tuvo que tratar con el apóstol Pedro. Dios tuvo que tratar porque solamente le hablaban el evangelio a los judíos y no le llevaban el evangelio a los gentiles. Y esta iglesia se va a caracterizar porque aquí por primera vez intencionalmente la iglesia toma la iniciativa de llevar el evangelio a los no judíos. Entonces veamos algunos aspectos de esta iglesia y cómo se relaciona con nosotros. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero hablar entonces de un servicio consagrado, un servicio que se entrega de todo corazón, un servicio que se entrega con un amor, una pasión y un compromiso muy grande, como estoy seguro que lo hacen ustedes, como se nota que lo hacen ustedes. Pero miremos algunos aspectos de estos 3 versículos que quisiera destacar. Sigamos. Lo primero es que Dios planta esta iglesia. En Hechos 11, del 19 al 20, está el momento de la fundación de la iglesia. Dice que en esta iglesia los que llegaron allí llegaron por causa de la persecución por la muerte de Esteban. Es decir, es paradójico lo que ustedes luego van a ver, porque cuando Esteban es apedreado, quien consentía en su muerte era un joven rabino llamado Saulo. ¿Sí? Entonces ya tenemos 2 personajes ahí muy particulares. Allí está la historia de cómo esa iglesia se planta, cómo esa iglesia se establece. Y cuando esa iglesia se establece, los que habían salido tiempo atrás por causa de la muerte de Esteban, dice la Biblia que le hablaban la palabra a los judíos. Pero unos hombres, dice la Biblia, de otro lugar, especialmente de Chipre, le hablaron también a los griegos. Entonces, quiero leer brevemente. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue
agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es una honra, un privilegio muy grande el que esta iglesia tiene. Pero veamos algunas observaciones. Primero, es una iglesia que Dios, ¿qué? Edificó. Dios es el que edifica la iglesia, pero va a usar las personas. ¿Qué personas utilizó el Señor allí? Dice, los que salieron por causa de la persecución. ¿Sí? Dios le dio a la iglesia todo lo que requería para esos propósitos. En el capítulo que acabamos de leer, dice que en esa iglesia se manifestaba la gracia de Dios. En el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando Bernabé va a mirar la iglesia, en el verso 23 dice, vio que la gracia de Dios estaba allí. Entonces Dios equipa a la iglesia con la gracia. Cuando estamos por fuera de la gracia de Dios, eso es una verdadera desgracia. Una desgracia no es tanto lo que nos sucede, que de por sí es complejo, pero estar por fuera del amparo de Dios es una verdadera desgracia. Pero la gracia de Dios es tan poderosa que resucita a los muertos. Es tan poderosa que nos hace eternamente reinantes con Él. Es tan poderosa que nos tiene sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que usted necesita? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es solamente para el perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios nos transforma, la gracia de Dios nos capacita, la gracia de Dios nos enseña, la gracia de Dios nos hace caerle bien a la gente. Aunque algunos ni siquiera la gracia de Dios hace que usted les caiga bien, pero no hay problema. Ellos se lo pierden, ¿sí? Pero Dios equipa a cada uno con su gracia para sus propósitos. Si usted lee las cartas, la mayoría de las cartas dicen gracia y paz sean dadas a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo necesitamos de la gracia? Cada día. Dios edificó esta iglesia, Dios le dio por su gracia esa belleza, esa capacidad, esa habilidad. Continuemos. Pero también vamos al capítulo 13. Tiempo después, años después, dice, verso 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Se acuerdan que por causa de Saulo la gente le tocó salir y por causa de Saulo la iglesia de Antioquía se fundó? Ahora Dios va a traer a este hombre que consintió en la muerte de Esteban y lo trajo para que trabajara allí por un año, para enseñar, para discipular, para edificar, para proclamar, para orar, para bendecir. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre fue transformado por la gracia de Dios. Y ahora en esa misma iglesia que se fundó a causa de su persecución, ahora él está allí sirviendo. ¿Y qué le dio Dios a la iglesia? Dice, le dio profetas y maestros. No estaban allí los 12 apóstoles. No estaba allí Pedro, no estaba allí Juan. A Jacobo, el hermano de Juan, en el capítulo 12 lo mató Herodes, el tetrarca. Uno de los héroes, lo mató. Pero Dios siempre trae a la iglesia
aquellos que, como dice Efesios, están puestos para equipar, capacitar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios le dio profetas, Dios le dio maestros. No los profetas que adivinan la suerte, de esos hay bastantes en los periódicos, en las páginas. Estos profetas hablan en lugar y en nombre de Dios para edificación, para exhortación, para consolación, para advertencia, para anunciar el camino del Señor, para llamar al arrepentimiento. Eso es un profeta. Alguien que nos habla de parte de Dios. Alguien que anuncia el llamado de Dios. ¿Cuál era el ministerio de los profetas? Así dice el Señor: arrepentidos. Los profetas no son no son muy queridos en el principio, porque el mensaje es como fuerte, puntilloso. Tipo, ¿quién se cree que me viene a hablar así, que me habla de esa manera? Sí, porque es que Dios nos habla de esa manera. En Mateo 4:17 dice que cuando Juan el Bautista, que era profeta, fue encarcelado, entonces Jesús se fue al norte y empezó predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe por qué el profeta llama al arrepentimiento? Porque sin eso no podemos ver el reino. Hay gente que quiere ver el reino pero no quiere el arrepentimiento. Hay todos los que quieren la vida, el gozo, la gracia, pero sin arrepentimiento. Un evangelio sin sangre, un evangelio sin muerte, un evangelio sin cruz, un evangelio sin resurrección. Entonces dice que Dios había puesto en esa iglesia, ¿qué? Profetas. Tal vez no están los apóstoles, los grandes apóstoles, pero ahí hay alguien que está hablando en el lugar y a favor de Dios. Hay alguien que está hablando allí en favor de los intereses de Dios. Pero también han puesto allí, Dios dice que puso allí maestros. Alguien que de manera sencilla pudiera exponer las palabras y las profundidades de la palabra de Dios. Un maestro es alguien que cuando expone la palabra, entonces los niños entienden. ¿No era Jesús un maestro extraordinario? Todo el mundo entendía. ¿Significa entonces que era poco profundo? No. No hay una mente más profunda, más maravillosa, el todo conocedor que la mente de Cristo, pero tenía tiempo para contarnos la parábola del hombre que salió a sembrar. ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí. La parábola del hijo pródigo. ¿Qué otra parábola recuerda usted? La parábola de los talentos. Aprendemos verdades que profundas a través de una exposición sencilla. En una época donde todo el mundo quiere saberlo todo, necesitamos maestros que expliquen de una manera sencilla las profundidades de los misterios de Dios. ¿Qué le da Dios a la iglesia? ¿Profetas y qué? Maestros. Tenía un líder que decía que el maestro es como el dedo pequeño, ¿no? Este dedito que se mete allá y le saca uno el cerumen. Bueno, mi esposa ni me mira porque no digo para qué más usa el dedo pequeñito, ¿no? Para acá, bueno. Dejémoslo nomás en la cera. Los maestros le abren a uno el entendimiento. Esa historia de esa iglesia es maravillosa. Sigamos. Fundada por los que salieron de la persecución. Estos se fueron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía. Le hablaron primero a los judíos y luego le hablaron a los griegos. ¿Quiénes lo hicieron? Los que eran de Chipre y de Cirene. Siempre en la iglesia pues hay algunos que tienen algunos intereses muy particulares. Pero Dios no nos dice que nos quedemos allí. Dice Dios: yo tengo gente, tengo pueblo a tu alrededor. Dice que estos entraron allí a Antioquía. Ya habían judíos que habían recibido a Cristo y ellos le hablaron también a los griegos. Esta iglesia en su historia nos muestra algunos elementos interesantes. Sigamos. Esta iglesia
expresa lo que es verdaderamente el nuevo pacto. Un lugar donde judíos y gentiles, por medio de la fe en Jesucristo, son hechos un nuevo pueblo, una nueva creación. Donde no hay esclavo, donde no hay libre, donde no hay hombre o mujer, no me malinterprete, no lo vaya a llevar ahora a la ideología de género, ¿no? Donde todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu, donde todos son llamados, recogidos en el propósito y en el deseo del Señor, que por medio de la descendencia de Abraham sean benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Por primera vez vemos en la iglesia reflejado el propósito de Dios de reconciliar a los dos pueblos, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, para hacer de ellos una nueva creación. ¿Qué es la iglesia? Una nueva creación. ¿Quiénes están allí? Los cercanos, los que recibieron la palabra, los que tienen a los profetas, del cual vino nuestro Mesías, pero también los que estábamos lejos y hemos sido hechos cercanos por medio de la obra de Cristo. Qué maravilloso ver en la iglesia de Antioquía que judíos y gentiles se reconocían como hermanos en Cristo. Continuemos. Me parece interesante que el líder hubiera orado por eso. Yo no le envié el material. Él me preguntó, Jair, ¿está listo? Y yo, sí, ya está listo. Y él ora por mí, por nosotros, para que tuviéramos un espíritu, ¿qué? Enseñable. Y sabe, esta iglesia era una iglesia enseñable. Fue tan enseñable que durante un año dice que Bernabé y Saulo se quedaron allí, y el impacto fue tan grande que por primera vez allí se llamó a los seguidores de Cristo cristianos. El discipulado. El discipulado es la escuela de ser uno enseñable. Nunca paramos de aprender y de ser enseñables. A veces tenemos más o menos dificultades, unos más, otros menos, pero no creceremos si no somos discípulos. La Biblia dice que en la iglesia el número de los discípulos se multiplicaba. No dice que el número dice, enseñaron, dice allí en el 11, a mucha gente. Mucha gente es que enseñada. Pero hay que pasar a la siguiente etapa. La enseñabilidad implica obediencia. Sin obediencia, pues no hay un espíritu enseñable. Hay personas que usted les va a decir algo, usted les dice A, te refutan con B, con C, con D. ¿Qué se puede hacer allí? No se puede hacer mucho. ¿Sí? Balaam, profeta del Antiguo Testamento, falso profeta, fue enseñado por una burra. Sí, la burra le salvó la vida. Y él de un momento como que entiende, después volvió otra vez a sus andanzas. Una iglesia enseñable, una iglesia llena de la gracia de Dios. Sigamos. Una iglesia generosa. Esta iglesia servía al Señor también con sus bienes. Dice que vino un tiempo de hambruna. Allí en el capítulo 12, el capítulo 11, sí. En la parte final, en el 11, 27, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Desde Antioquía entonces se hicieron colectas para llevar a los hermanos
de Judea. Una iglesia generosa. Sigamos. Una iglesia viva, una iglesia apasionada por Cristo, una iglesia apasionada por su palabra. Vamos. Pero Dios equipó la iglesia. Veíamos que le dio a Jerusalén, ¿qué le dio? Los apóstoles. Allá estaban los apóstoles. Cuando vino la persecución por causa de Esteban, la Biblia dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Salieron los creyentes, pero ellos se quedaron allí. Sigamos. Pero ahora Dios levanta siervos para la iglesia en Antioquía, profetas y maestros. Continuemos. Bernabé, quiero detenerme aquí. Bernabé aparece allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Era de Chipre, era un hombre con mucho dinero, era un hombre de la tribu de Leví, y allí conoció al Señor. Vendió todo lo que tenía y depositó toda la venta a los pies de los apóstoles y se dedicó al servicio de la causa misionera. Pero unos hombres, Ananías y Zafira, intentaron hacer lo mismo, se quedaron con parte del botín y se fueron a perfumar el cielo. ¿Sí? Le prometieron a Dios y por allá le sacaron y dicen, bueno, ya conocemos la historia. Pero Bernabé es un hombre tremendo. Bernabé va a ser el hombre que se enviaba para resolver problemas. Cuando Pablo tuvo problemas, después de haberse convertido, fue Bernabé el que lo tomó de la mano para presentarlo a los apóstoles. Pablo recuerda que Bernabé había sido alguien que lo había ayudado en su proceso de acercarse a la iglesia, porque la iglesia no se reunía con él por causa de la persecución. Bernabé fue un hombre que entendió el ministerio de Pablo, el llamado de Pablo, y lo integró para que él pudiera de alguna manera ser recibido en la comunidad. Bernabé fue el hombre que enviaron para ver lo que estaba pasando en la iglesia cuando llegaron los gentiles. Es Bernabé también el que trae a Saulo de Tarso y lo lleva para que edifique la iglesia en Antioquía. Sin Bernabé no había un apostolado paulino. Bueno, Dios es soberano, pero uno puede ver que Bernabé fue un hombre muy importante en la vida de Pablo. Si bien Ananías le compartió la visión y oró por Pablo para que fuera sanado y le compartió y le habló acerca del llamado, fue Bernabé el que lo acompañó y lo integró. Y ahora encontramos a Bernabé, que era de Chipre, que quedaba ahí al frente de Antioquía, el hombre clave. Va a ser Bernabé también, más adelante, el hombre que va a restablecer a Juan Marcos. Simón de Níger, o Simón el Negro, era un judío de Cirenaica. Algunos comentaristas dicen que este Simón era probablemente aquel Simón de Cirene que cargó la cruz de Cristo. Y que ahora lo encontramos en ese lugar, contado entre los profetas y ¿qué? Y maestros de la iglesia. Este hombre que tuvo un encuentro tal vez accidental, fortuito, que fue marcado por la obra de la cruz, ahora lo encontramos en la iglesia cumpliendo un rol relevante. Fue este hombre, junto con otro que está allí, con Lucio de Cirene, que era paisano de él, los que comparten el evangelio a los gentiles. Ya Pedro lo había hecho, pero tuvo que el Señor darle como 3 visiones del cielo para que le compartiera en Hechos 10 a Cornelio. Es una ciudad, Cirenaica era una ciudad que quedaba en el norte de África, pero estaba allí también Manaén, judío criado en la corte de Herodes. Era un hermano de leche de Herodes y se había criado con Herodes. Ese Herodes que había mandado a matar a Jacobo. Pero miren ustedes que de la corte de Herodes Dios levantó también un hombre para ser profeta y maestro en la iglesia de Antioquía. Y por último, Saulo de Tarso. Saulo no era alguien relevante hasta ese momento.
era alguien importante. Pero Dios está usando todo esto, va a usar esta iglesia, a estos líderes, para la obra que ha de venir. Adelante. Dice la Biblia, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero quiero destacar algo interesante, dice, ministrando estos al Señor. Hay una etapa en la vida cuando uno recibe al Señor, que recibimos la gracia de Dios. Pero uno de los propósitos de recibir la gracia de Dios es que usted y yo podamos también ¿qué? Ministrar al Señor. ¿Qué es ministrar? La palabra viene de diaconía, que es servir. Es decir, no solamente los que están dedicados a equipar a los santos tienen la función del servicio. Si usted y yo hemos sido y hemos recibido la gracia de Dios, es una responsabilidad, es un privilegio que nosotros ministremos al Señor. En la iglesia del consumo, la iglesia siempre está esperando que le ministre. Pero en la iglesia consagrada, ella es ministrada, pero también que ministra al Señor. ¿Cómo ministramos al Señor? Pues Romanos 12, del 1 al 5, más o menos tiene una idea acerca de cómo ministrar al Señor. Dice, ruego pues por la misericordia, dice Romanos 12, que nos es dada, que cada uno se presente a sí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, porque ese es nuestro culto racional. Esa es una manera de ¿qué? De ministrar al Señor. Luego dice que otra manera en que ministramos al Señor es a través de la renovación del entendimiento. Cuando permitimos ser enseñables y entonces Dios comienza ¿qué? A cambiar nuestra mente. ¿Qué pensaba usted de la familia antes de conocer a Cristo? ¿Qué pensaba usted de las finanzas? ¿Qué pensaba usted de la política, del arte, de la sexualidad, de todos los asuntos de la vida? ¿Y qué está pensando hoy que usted conoce la voluntad de Dios? Dice la Biblia, renovaos por medio de la ¿qué? Transformación de vuestro entendimiento, no amoldándonos al pensamiento del siglo presente, porque no podemos ministrar a Cristo con el pensamiento marxista, por ejemplo. No podremos ministrar a Cristo con el pensamiento hedonista. No podremos ministrar a Cristo con el pensamiento de los estoicos. Necesitamos ministrar a Cristo con el pensamiento de Cristo, porque hemos recibido la mente de Cristo. Pensar como Cristo. Es fácil cambiar la conducta, pero qué difícil que Dios toque nuestra mente, porque rompe los paradigmas, rompe los esquemas, porque uno se resiste. Dice, Señor, yo esto lo puedo creer, pero esto no lo acepto en mi vida. Entonces uno va haciendo de la Biblia, cada uno va haciendo su ¿qué? Su propio canon. Esto lo recibo, esto lo creo, esto no lo creo. Pero parte de ministrar, dice, ellos ¿qué? Ministraban al Señor. ¿Sabe lo que Pablo dice? ¿Sabe? Yo cuando conocí a Cristo, todo lo que pensaba, lo que creía, lo consideré como basura por causa de este nuevo conocimiento de Cristo. Y lo que antes fui, lo hice en ignorancia. Pero ahora quiero tomar para mí aquello para lo cual Cristo me tomó.
¿Ellos qué? Ministraban al Señor. Pero también ministramos al Señor, dice en Romanos, dice que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura y además sirva al Señor con sus dones. Los dones. Dios nos ha dado también dones para servirle, la gracia para servirle, la habilidad para servirle. Dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ministrar a Cristo implica que uno ministra también los dones en la iglesia. Ministrar al cuerpo de Cristo. No para enorgullecerse, no para que, dice, piensen más arriba de lo que deben pensar, pero tampoco por debajo. Porque a cada uno de nosotros nos ha sido repartido una gracia de Dios. ¿Y sabe para qué es el don y la gracia que Dios le reparte? Para que ministremos al Señor. Ustedes mencionaron la parábola de los talentos. Pues muchas veces esos talentos son enterrados. Pero Dios dice que nos ha dado dones y talentos para que nosotros podamos edificar a otros. En última, ministrar, ministerio de creyentes, adorar, consagrar, rendir, poner a disposición, estar atento a Dios. En últimas, obedecer. Señor, yo estoy aquí, yo no quiero, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. Transforma mi entendimiento, cambia mi corazón, yo quiero hacer tu voluntad. Ya no me quiero resistir más. Señor, yo estoy para tu servicio, para tu propósito. Hágase en mí tu voluntad. ¿Eso es qué? Ministrar al Señor. Ya no vamos allí, Señor, y haz esto, y declaro, y diga esto, y haga esto, a darle órdenes al Señor. No, ahora voy allí más bien, Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Cómo quieres que trate a mi esposa? ¿Cómo quieres que trate a mis hijos? ¿Cómo quieres que trate a mis empleados, a mis hermanos? ¿Cómo me estoy conduciendo en la vida? Que yo pueda escuchar a Dios que me dice, Jair, tengo contra ti esto, pero estás haciendo bien esto, te quiero ayudar con esto. ¿Ministrar a quién? Al Señor. Dice, ellos ministraban al Señor. Dios ministra, nosotros ministramos a Dios, luego Dios nos ministra a nosotros. ¿Saben qué ocurre allí? El ministerio. Sigamos, orar, oír al Espíritu Santo, ayunar, proclamar, enseñar, servir. Pero algo ocurrió allí. Cuando esto ocurrió, entonces el Espíritu Santo hizo algo tremendo. El Espíritu Santo comenzó a hablarle a estos que ministraban al Señor. ¿Qué les dijo? Apártenlos. Apártenlos. Cuando usted ministra al Señor, el Señor comienza a apartarlo. Lo aparta a uno de sus pecados. Lo aparta a uno de malas influencias. Lo aparta a uno de propósitos equivocados. ¿Por qué será? Está como el hombre que oraba, pastor, ore por mí, porque es que yo caigo en la red del pecado, en esa red del pecado, y yo quedo atrapado en eso. Entonces el pastor oraba y decía, Padre, en el nombre de Jesús, saca a mi hermano de la red, rompe la red. Al cabo del tiempo volvía el hombre, pastor, ore por mí,
es que caí otra vez en la red. Y el pastor oraba. Y un día el pastor estaba orando, Señor, y yo oro para que saques a mi hermano de la red del pecado. Y por favor, Dios, mata a la araña. Entonces, después de que el Señor quitó todas las telarañas, que ellos escucharon la voz del Espíritu Santo y les dijo algo muy especial. Les dice: apártenme a estos para la obra que he preparado. Tal vez Dios no le está enviando a usted que vaya al África o a Panamá o al último de la tierra, ¿no? Dios le está enviando a los cercanos. Allá hay una obra. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Deje de estar buscando el propósito. Busque más bien que el Espíritu Santo le revele la obra que Él ya ha preparado. Señor, tú, en tu palabra está escrito que tú preparaste una buena obra. ¿Cuál es la buena obra que tú quieres que yo haga en este día? Ellos entendieron que habían sido, ¿qué? Llamados por Dios. ¿Sabe quién lo llamó a Cristo? Dios mismo. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría, nos enseñaría todas las cosas. Y es el Espíritu Santo el que nos engendró cuando recibimos a Cristo. No nacimos por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino de Dios. Por eso somos llamados hoy hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que le da testimonio al cristiano de que es hijo de Dios. Sin ese testimonio no es hijo, porque todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que nos santifica, el que produce el fruto, el que cambia, el que produce el amor, el gozo, la paz, la benignidad, el dominio propio, la templanza. Es el Espíritu Santo el que nos da dones y habilidades espirituales. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la obra y a la misión que Dios tiene. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo se mueve en medio de la comunidad. Allí dice que había profetas, maestros, pero ahora cuando estos son llamados, dice, entonces habiendo ayunado, ¿y qué? Y orado. Ustedes son una iglesia que ora, que ayuna, que vigila, que clama. Y allí Dios se está moviendo. Estamos ministrando ¿a quién? Al Señor. Pero el Señor también nos ministra a nosotros, nos da visión, nos da capacidad, nos da poder. De nuevo. Entonces la iglesia, habiendo orado por ellos, les impuso ¿qué? Las manos. ¿Quién habló? ¿Quién llamó? El Espíritu de Dios. Pero ¿cómo se movió Dios? ¿A través de quién? De ese cuerpo. ¿A cuántos llamó? Dice, a Bernabé y a Saulo. Y dejó una reserva allí, en Antioquía. 4 viajes van a salir de allí. Y tendremos allí las iglesias del Nuevo Testamento. Sigamos a la siguiente. De Antioquía bajaron a Seleucia, de Seleucia a Salamina, Pafos, Chipre, y ahí tenemos el primer viaje. ¿Cuáles son los resultados de ese primer viaje? La iglesia de Antioquía, de Pisidia, la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra, la iglesia de Derbe. 4 iglesias nacieron de esa disposición, de ese envío. Todas ellas gentiles, la mayoría gentiles, aunque había también allí judíos. Quisiera concluir diciendo lo siguiente. Cada iglesia local es fundada por Dios, el Espíritu Santo, a través de discípulos obedientes,
Esta iglesia tiene una historia de casi 50 años. No sé cuánto tiene esta iglesia. Sí. Fabito. Más de 30. 78. Del 78. 47 años. Y hay algunos de ustedes, como Fabio y otros que no y su esposa y otros que no tengo el privilegio de conocer, que hacen parte de la historia de esta iglesia. De aquellos que fueron enviados. Pero desde esta iglesia se ha extendido el evangelio a muchos lugares. No solamente del Magdalena, no solamente de Colombia, sino hacia el exterior. El alcance y la influencia de esta iglesia no la alcanzamos a medir. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que lo mejor está por venir. Porque ustedes están siendo también ministrados y están ministrando al Señor. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso es lo que dice el Señor. Por eso este espíritu de adoración, por eso este espíritu de oración, por este espíritu de consagración, porque lo hace Dios a través de discípulos ¿qué? Obedientes. En esta historia hay muchas situaciones dolorosas. Hay historias dolorosas, pero son historias redimidas, porque Dios, así como trajo a Saulo que consintió en la muerte de Esteban para ayudar a edificar la iglesia de Antioquía, así también Dios ha usado aún esas historias dolorosas del pasado para el provecho de su gracia y de su evangelio. Segunda, cada iglesia entonces tiene una rica historia. Usted es parte de esa historia, pero es también parte del presente y del futuro de la iglesia hasta que Cristo venga. 3. Cada iglesia recibe el privilegio de disfrutar de la gracia de Dios. No podemos ministrar a otros si nosotros primeramente no disfrutamos de la gracia de Dios. Porque no se trata del que corre, del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Ellos estaban allí ministrando al Señor. Y mientras ministraban el Señor nos llamó. Recuerdo que cuando estábamos en la universidad, en enero eran vacaciones y nos reuníamos allá los del movimiento de vida estudiantil y nos íbamos al río a pasear y todo eso. Y llegábamos en la tarde y ¿qué vamos a hacer? No, pues hagamos una comitiva. No sé si acá se utiliza eso. Y entonces hacíamos una comitiva, entonces nos daban las 9 de la noche. ¿Y ahora qué hacemos? Pues pongámonos a orar. Y nos poníamos a orar, a interceder. Bueno, una comitiva era, usted traía arroz, aceite, carne, lo que hubiera en la casa. Usted sacaba el mercado de la casa y usted cocinaba. Una vaca, bueno, listo, hacía una vaca. Un compartir, un convivio, bueno, gracias. Ustedes variaban la cena de la casa, pero después de que era como que un anhelo de Dios y empezábamos a orar a Dios. Y el Señor empezó a manifestarse y un día nos dijo, los voy a esparcir. Y todo ese grupo, a la vuelta de un año estábamos esparcidos, no fuera, pero sí, Popayán, Cali, unos entraron al tiempo completo, otros se fueron. Y fue la forma que Dios también nos llamó. Cada uno de nosotros disfrutar de qué? De la gracia de Dios. Disfrute de la gracia de Dios. Quinto, Dios equipa a la iglesia con un liderazgo piadoso. Honre a sus líderes. Yo sé que ustedes lo hacen. Pero allí estaba Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Lucio, Manaén. Habían unos que eran muy connotados. Y ahí dice que un tal Saulo de Tarso. Dios equipa a la iglesia con un liderazgo piadoso. Qué bendición tener líderes piadosos en la iglesia. Sigamos. Cada miembro de la iglesia es puesto allí ¿para qué? Para ministrar al Señor. ¿Sabe el propósito de esta reunión? Que usted y yo ¿qué? Ministremos al Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Dios
ha dispuesto que esto sea así. Él es generoso. Dios le da a uno cuando lo ministra o no lo ministra. Pero el ministrar al Señor es un privilegio de los piadosos. Es una honra de los piadosos. Es una expresión de un corazón nacido de nuevo. Hay gente malagradecida en todo lugar. El líder Francisco nos compartía algunas experiencias en su servicio por mucho tiempo. Y yo pensaba en eso y yo veía a mis pastores y yo les decía, yo he sido tan malagradecido. Y el Señor me puso, ahí habían dos de mis pastores, y dije, ¿sabes qué? Les dije a ellos, nunca tendré oportunidad de decirles cuán agradecido estoy por lo que ustedes hicieron por mí. Yo llegaba de la universidad, los veía, hola, ¿cómo está? Bendiciones. Y ellos oraban. Cada miembro de la iglesia es puesto allí ¿para qué? Para ministrar al Señor. Había un niño por ahí, no sé quién es, pero mientras estábamos allí, él empezó a cantar a Dios. Y cantaba y yo decía, volvía y miraba otra vez y volvía así. ¡Qué privilegio! Sí. Allí con sus balbuceos y bien entonado, ¿no? Porque seguía el ritmo de la batería. Y ¡qué bendición! Nieto de Fabio. Bueno, no sabía, mira, ahí está la herencia. Esa vendría a ser como la quinta generación. Cuarta o quinta. Sigamos. En conclusión, el ministerio es una expresión de obediencia y servicio a Cristo. El Espíritu Santo nos aparta y consagra para sus propósitos específicos. Soy responsable de oír, seguir y servir a Dios en la iglesia local. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podremos ser puestos sobre mucho? Si no somos fieles en la célula, en aquellas delegaciones que parecen pocas, pero no hay una delegación poca en la iglesia. ¿Sabe qué se requería para servir los platos en la iglesia? Ser varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Hechos capítulo 6, sigamos. Debo atender el llamado de Dios a la obra que me encomiende. Dios me concede el privilegio de unirme a Él en su misión. Dice, los he escogido, los he llamado para ser enviados por Él, equipados, consagrados a través de la iglesia. Algunas preguntas de aplicación, sigamos. ¿Cómo estás ministrando al Señor? ¿Cómo te relacionas y sirves en la iglesia local? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cuál es la obra preparada de antemano para ti? ¿Están tus dones edificando a la iglesia? ¿Estás respaldado y enviado por Dios y la iglesia local? Hay mucha gente que quiere ir, pero no le hace caso a la iglesia local. No, por mi propia cuenta. Dice que orando y pusieron ¿qué? Las manos y los enviaron. ¿Y qué harás hoy y esta semana con lo que has aprendido en esta charla? Yo quiero agradecerles por la paciencia que han tenido y por el privilegio de permitirme ejercer este don y llamado de Dios a compartir esta palabra con ustedes. Quiero reconocer lo edificante que es y el desafío que es el poder estar compartiendo el Evangelio, pero sobre todo en un ministerio que ha sido de tanta bendición para todos nosotros y lo sigue siendo. Que el Señor les permita seguir ministrando al Señor más y más como lo hacen.